A veces, los naufragios ocurren en momentos inesperados, algunos son hundidos por elementos de la naturaleza, otros, por fallos humanos, y la mayoría, por guerras. Aquí les presento un top mejorado del vídeo que hice hace 3 años, mejorado. Número 10. Bismarck. Acorazado alemán. 27 de mayo de 1941, 2100 muertos. El Bismarck fue el primero de los 2 acorazados clase Bismarck construidos para la Kriegsmarine alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El Bismarck fue el acorazado más grande jamás construido por Alemania y uno de los mayores votado por cualquier armada europea. El Bismarck solo participó en una operación ofensiva, de nombre en código Rheinübung, en mayo de 1941. Tenía la misión de irrumpir en el Océano Atlántico y atacar la navegación aliada entre Norteamérica y Gran Bretaña. En la batalla del Estrecho de Dinamarca el Bismarck destruyó el crucero de batalla HMS Orgullo de la Real Armada Británica. El Bismarck recibió impactos de 3 proyectiles británicos y sufrió una importante pérdida de aceite de un tanque dañado. La destrucción del O desencadenó una búsqueda incesante por parte de la Real Armada Británica, que desplegó para ello docenas de barcos. 2 días después, navegando hacia las costas de la Francia ocupada, el Bismarck fue atacado por aviones torpederos Fairey y Swordfish del portaaviones HNS Ark Royal. Uno de los torpedos lanzados destrozó el timón del acorazado alemán dejándolo imposible de maniobrar. La mañana siguiente, el Bismarck fue atacado y hundido por 2 acorazados británicos. La causa última de su hundimiento no está clara. Número 9. Yamato. Acorazado japonés. 7 de abril de 1945, 2475 muertos. El Yamato fue un acorazado de la Armada Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Era líder de la clase Yamato y junto con su buque gemelo, el Musashi, fue el acorazado más pesado y fuertemente armado jamás construido gracias a su desplazamiento de 72.800 toneladas a plena carga y sus 9 cañones de 460 milímetros. Sin embargo, no sobrevivió a la Guerra Mundial. Nombrado en honor de la antigua provincia japonesa de Yamato, fue diseñado para hacer frente a la numéricamente superior Armada de los Estados Unidos, el principal rival marítimo del Imperio del Japón en el Pacífico. Durante 1944 la balanza del poder naval en el Pacífico se volvió en contra de Japón, y a principios de 1945 la flota nipona debió permanecer en puerto por la crítica escasez de combustible. En abril de este último, en un desesperado intento para frenar el avance aliado, el Yamato fue enviado a la isla de Okinawa, a la que debía intentar proteger de la invasión y combatir hasta el final. Su grupo de combate fue descubierto al sur de Kyushu por submarinos y aviones de la Armada norteamericana. El 7 de abril de 1945 fue atacado y hundido junto a la mayor parte de su tripulación por aviones bombarderos y torpederos de un portaaviones norteamericano. Número 8. El MS Goya, barco hospital alemán, 2 de enero de 1945. 6.000 muertos. El MS Goya fue un barco hospital alemán construido en 1940 en Oslo, que fue hundido lleno de refugiados por un submarino soviético en la noche del 16 de abril de 1945, como parte de las luchas de la Gran Guerra Patria durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que murieron casi 7.000 personas. Cuando la nave cruzó la península de Ela a la salida de la bahía de Danzig, fue avistado por un pequeño barco soviético a las 23. Casi una hora después el submarino soviético L-3, al mando del capitán Vladimir Konovalov, lo localizó y ordenó disparar 2 torpedos contra el Goya, que se hundió en solo 7 minutos, evitando que los botes salvavidas, de por sí insuficientes, fueran lanzados. El Goya se hundió 78 metros en las heladas aguas del mar Báltico, llevándose a por lo menos 6.000 personas, ya que al superarse la cifra de 6.100 pasajeros se dejó de llevar lista. Solo 165 personas sobrevivieron. Por hundir el Goya, el capitán soviético Konovalov recibió el título de Héroe de la Unión Soviética. Número 7. US Arizona. 19 de junio 1915, 1117 muertos. El US Arizona fue un acorazado clase Pensilvania de la Marina de los Estados Unidos. Este buque fue el tercero en ser nombrado así, en honor al estado número 48 de ese país. Fue construido en 1916 y vio acción en la Primera Guerra Mundial. Es más conocido por su espectacular y catastrófico hundimiento con la pérdida de 1.117 vidas, durante el ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, evento que llevó a Estados Unidos a participar en la Segunda Guerra Mundial.
El naufragio no fue rescatado y sigue en el fondo del puerto, hoy en día es un monumento en memoria de aquellos que perecieron aquel día. Número 6. Costa Concordia. Era un crucero de la clase Concordia propiedad de Costa Crociere. El viernes 13 de enero de 2012 el barco encalló en las aguas de la isla del Giglio, Italia, dando lugar a la evacuación de más de 4.200 personas a bordo. El Costa Concordia es un crucero de la clase Concordia propiedad de Costa Cruceros, construido por Fincantierienses Triponente, Génova, Italia. El nombre de Concordia promovía el deseo de continuar la armonía, unidad y paz entre las naciones europeas. Es el primer buque de la clase Concordia, con sus hermanos Costa Serena, Costa Pacífica, Costa Fabulosa, Costa Fascinosa y Carnival Esplendor, construido para Carnival Cruise Lines. El Costa Concordia entró en servicio en julio de 2006 y fue el barco más grande construido en Italia, con 114.500 toneladas. El 13 de enero de 2012 la nave encalló y abrió en su casco numerosas vías de agua de grandes dimensiones, lo que le llevó a quedar fuertemente escorado en aguas someras frente a la isla italiana de Giglio, en la costa de la Toscana, en el mar Mediterráneo, con las graves consecuencias de al menos 17 muertos, al menos 22 desaparecidos y 4.200 evacuados. Número 5. El HMHS Britannic. Fue un transatlántico de la compañía White Star Line, el segundo barco de la empresa bautizado con este nombre. Fue el tercer y último barco de la clase Olympic, hermano de los transatlánticos RMS Olympic y RMS Titanic. Su construcción estaba en su etapa inicial cuando zarpó el Titanic en su infortunado viaje inaugural. Había sido construido para transportar pasajeros y debería haber navegado con el acrónimo RMS, pero fue requisado en la Primera Guerra Mundial y solo funcionó como transporte de tropas y buque hospital hasta su hundimiento en 1916. Se desconoce la causa y el número de fallecidos fue de 29 personas. El barco se hundió en apenas 55 minutos. Número 4. TN Andrea Doria, 25 de julio 1956, 46 muertos. El TN Andrea Doria, más conocido como SS Andrea Doria, fue un transatlántico de la Società Navigazione Italia con base en el puerto de Génova, nave hermana y más pequeña del SS Cristoforo Colombo, que se hundió frente a las costas de Nantucket Terranova, en su viaje N-101 desde Génova a Nueva York, Estados Unidos, después de colisionar con el transatlántico de bandera sueca M/V Stockholm, la noche del 25 de julio de 1956, con la pérdida de 51 vidas, 46 del Andrea Doria y 5 del MS Stockholm. Número 3. Wilhelm Gustloff. Transatlántico alemán hundido el 31 de enero de 1945 por un submarino soviético, entre 8.800 y 9.300 muertos. El hundimiento del transatlántico alemán Wilhelm Gustloff es considerada la mayor de las tragedias navales de todos los tiempos. Fue provocado por un submarino de la Armada Soviética en el contexto de la Operación Aníbal, durante la Segunda Guerra Mundial. El barco, un antiguo buque de recreo, había sido reconvertido en un buque militar de transporte y se encontraba evacuando en esos momentos a 1.656 militares y 8.956 civiles. El resultado de su hundimiento fue la muerte de 9.343 hombres, mujeres y niños. Su hundimiento se produjo mediante torpedos, que fueron lanzados contra la embarcación el 30 de enero de 1945. A bordo del buque se encontraban más de 10.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, pero también había heridos, participantes de las batallas contra el Ejército Rojo. Igualmente se hallaban a bordo aproximadamente 1.000 cadetes de la Marina, que habían acabado su adiestramiento para combatir en los submarinos alemanes y se debían incorporar al servicio lo antes posible. Número 2. RMS Lusitania. Transatlántico inglés. 7 de mayo de 1915, 1.195 muertos. El RMS Lusitania fue un transatlántico británico diseñado por Leonard Pesquet y construido en el astillero John Brown y Company en Clydebank, Escocia. El barco entró en el servicio de pasajeros con la Cunard Line el 26 de agosto de 1907. Durante la Primera Guerra Mundial y en plena guerra submarina de Alemania al Reino Unido, el barco fue identificado y torpedeado por el U-Boot alemán U-20 el 7 de mayo de 1915, hundiéndose en solo 18 minutos. Desapareció a unos 18 kilómetros frente al cabo de Old Adolf Kinsale, Irlanda, y provocó la muerte de 1.198 personas de las 1.959 que iban a bordo.
La tragedia conmocionó al mundo y puso a la opinión pública en contra de Alemania, contribuyendo a la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Número 1. RMS Titanic, transatlántico inglés. 14 de abril de 1912, 1496 muertos. El RMS el Titanic fue, en su tiempo, el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo. El 10 de abril de 1912, el Titanic inició su viaje inaugural partiendo de Inglaterra con destino a Nueva York. 4 días más tarde, a las 23:40 del 14 de abril, el buque chocó con un iceberg al sur de las costas de Terranova, y se hundió a las 2:20 de la mañana del 15 de abril. El siniestro se saldó con la muerte de 1517 personas, y en esa época se convirtió en el peor desastre marítimo en tiempo de paz. Partió hacia Nueva York con 2.227 personas a bordo, y una de las causas del elevado número de víctimas fue que, a pesar de cumplir con todas las normativas marítimas de la época, el barco solo llevaba botes salvavidas para 1.178 personas, y aún así solo se salvaron 705. Espero que les haya gustado el vídeo, dejen un sensual like si el vídeo les gustara y lo compartan. Me pueden dejar en los comentarios su opinión. Que pasen un buen día.